Y bueno, para hablar más sobre este tema, saludo con muchísimo gusto y le agradezco de antemano Francisco Gutiérrez, él es economista y presidente de Inteligencia Económica. Muchísimas gracias, Francisco, gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, Ana Lucía, muchas gracias por invitarme a tu programa, encantado de estar contigo. Muchísimas gracias. Y bueno, Francisco, como sabemos, el peso es una de las 10 monedas más líquidas en el mercado de divisas mundial. Eso se debe, por supuesto, a la confianza que se tiene en México. Y también el peso permite a los inversionistas protegerse del riesgo de sus operaciones comerciales en monedas como la turca, la sudafricana o la brasileña. ¿Crees que esta reforma que acabamos de mencionar y de la cual hemos estado hablando los últimos días produzca un rechazo del peso en los mercados cambiarios internacionales? Y esto, por supuesto, nos lleve a una fuerte depreciación. Después de todo, nadie maneja dinero ilícito, va a querer entrar en un sistema que siempre estará en tela de juicio porque es vulnerable ante los flujos de dólares provenientes de actividades criminales. Esto sería una posibilidad. Así es, Ana Lucía, es una posibilidad. Esta iniciativa de reforma es una muy mala idea, porque como ya explicabas bien, transfiere los riesgos del sector financiero bancario y las instituciones financieras al Banco Central, es decir, el riesgo de que operaciones ilícitas, digamos, que ensucien el balance del Banco Central. Y eso, pues, es una pésima idea, porque el Banco Central tiene como objetivo primordial la estabilidad de la moneda, es decir, mantener la inflación baja y estable. Para eso realiza operaciones de regulación monetaria, es decir, tiene que agregar dinero en la economía en correspondencia con el valor del Producto Interno Bruto. Si agrega más dinero del valor del producto, va a generar inflación. Si agrega menos dinero que el valor del producto, va a generar deflación y bajen precios. Y a lo mejor alguien piensa, qué bueno que bajen los precios. Pues no, porque cuando bajan los precios de manera sostenida, la economía se detiene. Nadie quiere comprar algo que dentro de un mes o dos o tres va a estar más barato. De manera que el Banco Central tiene una operación verdaderamente compleja. Y lo que haría esta iniciativa es que todos los recursos que provienen de la exportación, los dólares que entran al país por exportación, por remesas, por turismo o por inversión extranjera, cualquiera que sea su modalidad, inversión extranjera directa, el que va a construir una planta, a comprar maquinaria y equipo, o de cartera, el que va a la bolsa de valores o a inversión en bonos, esos dólares, hoy por hoy, los están captando los bancos y otras instituciones financieras, casas de cambio. Los bancos con esos dólares se voltean con el Banco de México y reciben en contraparte pesos. Esos pesos son los que finalmente llegan a los exportadores o a los destinatarios de las remesas o a los hoteles en el turismo o cualquiera que sea la operación. Y el Banco de México capta esos dólares y los mantiene en reservas internacionales. Imagina tú que existe siempre el riesgo de que operaciones de procedencia ilícita, crimen organizado, lavado de dinero, como ya comentabas, tiene hoy por hoy un procedimiento legal de conocimiento a tu cliente, prevención de lavado de dinero, llenado de formatos, que es engorroso pero que es necesario y que lo hacen hoy por hoy las instituciones bancarias y las instituciones financieras. Este riesgo de que pudiera colarse dólares ilícitos al sistema financiero mexicano a través de los bancos se transferiría al Banco Central con implicaciones mayores sobre la operación monetaria. Ya comentaba, las reservas internacionales. El Banco de México opera con la Reserva Federal, con el Banco Central de Canadá, con el Banco Central Europeo, con el Banco Central de Inglaterra, con muchas instituciones financieras privadas en el mundo. Y si el balance del Banco Central se contaminara con operaciones de procedencia ilícita, entonces vendrían sanciones a nuestro Banco Central, que tiene como prioridad la estabilidad de la moneda. Entonces, sí, efectivamente, es una muy mala idea que pudiera debilitar eventualmente a nuestro peso por este riesgo de transferencia de riesgos a el Banco Central.
Por lo tanto, por lo que nos estás mencionando, estas instituciones financieras, bancos, casas de bolsa, son las figuras que están mitigando este riesgo cuando ocurre esta situación, cuando llega este efectivo. Y te preguntaría, si sucediera esto, si ya fuera una decisión, si fuera una realidad, ¿qué implicaciones tendría esto en nuestras operaciones con los mercados internacionales? ¿A qué reglas, porque me imagino que todo cambiaría, a qué reglas tendría que sujetarse el Banco de México? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues mira, hoy por hoy está sujeto a reglas de convenciones internacionales, es decir, que yo tenga conocimiento, ningún banco central tiene en su balance este tipo de riesgo, es decir, de que operaciones de procedencia ilícita y se incorporen en su balance. De manera que pues cambiaría diametralmente la relación de nuestro Banco Central con los otros bancos centrales del mundo y con las instituciones financieras con las que hoy opera con completa seguridad. Es decir, es un escenario no previsto, es una idea de esta administración, como muchas otras, que no tienen ni pies ni cabeza. Hoy por hoy el Banco Central tiene facultades de regulación y de supervisión, y a través de eso es como el Banco Central puede tratar de contener este tipo de operaciones a través del sistema bancario y del sistema financiero mexicano. Pero si incorpora ese riesgo a su balance, entonces tendría que cambiar muchas de las reglas de operación de nuestro Banco Central con el sistema financiero internacional. Verdaderamente es una muy, muy mala idea. Insisto, Francisco, si esto fuera una realidad y hubiera una investigación por lavado de dinero a nivel internacional, las reservas cuyo nivel al 20 de noviembre lo reportaban equivalen a 194.380 millones de dólares. Podrían ser congeladas, sujetas a otras acciones cautelares. Incluso se hablaba de que las podrían confiscar. Pues digamos que las operaciones los riesgos de operaciones que fueran transferidos al Banco Central y que aparecieran en su balance, sí, efectivamente, pudieran significar prohibiciones a nuestro Banco Central por parte de autoridades financieras extranjeras, prohibiciones de ciertas operaciones, pudiera incluso llegar a ser congelación de cuentas. No me queda claro que las reservas internacionales o que todas las reservas internacionales, a lo mejor solo las operaciones implicadas, pero sí, efectivamente, nuestro Banco Central mantiene las reservas en diferentes cuentas, mantiene sus reservas, por ejemplo, en cuentas con la Reserva Federal Norteamericana, con el Banco Central Europeo, y si esas reservas o esas operaciones llegaran a contaminarse, pues sí vendrían sanciones con implicaciones que pudieran llegar incluso hasta las reservas internacionales. Es decir, el llamado del Banco de México sí es a el Senado de la República para que repiense esta iniciativa, porque lo que creo que habría que hacer es seguir fortaleciendo a través del sistema bancario la regulación, la supervisión, pero no transferir el riesgo al Banco de México, porque sí, la respuesta a tu pregunta es, sí existe el riesgo de sanciones a nuestro Banco Central que lleguen incluso a las reservas internacionales. Y también está el riesgo, como lo habíamos mencionado y lo han estado mencionando, por supuesto, ustedes, de que México se convierta en un centro de lavado financiero, de operaciones de recursos de procedencia ilícita. Pues mira, nuestro Banco Central es eso, es un banco que tiene el mandato constitucional de operar y regular la liquidez en la economía para que la inflación sea estable. Desde ese punto de vista, digamos, no cuenta con sucursales, cuenta con oficinas de representación en diferentes estados de la República y digamos, opera el sistema financiero mexicano a través de los bancos comerciales y a través de otras instituciones financieras. De manera que si toda esta red de contención de los bancos comerciales y de las instituciones financieras desaparece y le aparece todos estos millones de operaciones a un banco central que no tiene la capacidad, digamos, física, técnica, que tendría que construir para contener el riesgo de estas operaciones, bueno, pues sí, existe el riesgo de que pues sea más vulnerable nuestro sistema financiero y, bueno, pues muchas operaciones aprovechen esa vulnerabilidad que se generaría con esta iniciativa, Ana Lucía. Pues ahí está clarísimo.
Muchísimas gracias nuevamente, maestro Francisco Gutiérrez. Gracias por regalarnos estos minutos para Paralelo 23, para Foro TV. Es un placer, Ana Lucía. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias.